vamos a dar inicio a la explicación del tema de la semana. Entonces, el tema de la semana es normatividad y conceptos de cuentas contables. Vamos entonces aquí a colocarles en las diapositivas. Bueno, entonces esto tiene pues otros subtemas y luego está dividido en otros subtemas que son pues la normatividad, los principios contables, el plan único de cuenta y el esquema de cuenta T. Cuentas contables, vamos a mirar pues, bueno, esta es la reflexión que ustedes acabaron de participar, que muchas gracias. Bueno, en la parte de contabilidad, entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que es pues una ciencia o es una disciplina que permite que todos los hechos económicos sean organizados, recopilados y reconocidos. Cuando yo hablo de reconocidos es que sean incorporados esos hechos económicos a unos informes o también de llamados estados financieros, ¿sí? Que ese es como el objetivo de la contabilidad. Bueno, ¿cuál es la normatividad pues que nos aplica acá para Colombia? Resulta que nosotros pues tenemos el decreto 2649, que es ese principio, ese decreto que tiene esos principios de la información contable en Colombia. Durante muchos años nosotros lo hemos manejado y aún todavía es un documento de consulta continua de nosotros los que hacemos pues parte de todo el sistema contable en las empresas. Pero resulta de que en el año 2009 salió una ley que es la ley 1314. Y esa ley 1314, el gobierno hace que Colombia introduzca las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Entonces, dice, bueno, lo que pasa es que ya los tratados de libre comercio, la globalización y todo ello implica que Colombia pues también tenga que abrirse, que como llegan empresas de afuera a invertir en nuestro país, ellos tienen unas normas internacionales de información financiera y pues nosotros o sea, el gobierno se vio obligado a implementarlas o a introducirlas para poder también atraer esos inversionistas. Entonces, yo tengo toda un video, pues la verdad es que lo hice hace muchos años, entonces pues el audio no es que sea muy bueno, pero en ese video les doy una introducción a las NIF. Para las personas que quieran conocer más sobre qué son las NIF, qué entidad en el mundo es el que maneja esas normas internacionales, los invito a que vean ese video, el cual yo les voy a compartir estas diapositivas y ustedes van a poder verlo, ¿sí? Bueno, pero también nosotros, las personas que manejamos la contabilidad en las empresas, nos regimos también por una ley que es la ley 43 del 90, que es la que regula la profesión contable. Y eso no aplica solamente para los contadores, sino que desde el auxiliar contable, desde la persona que ayude a manejar cualquier proceso contable en la empresa, le aplica esta ley. Entonces allí están todos los parámetros, los principios por los cuales se debe regir una persona para poder ejercer pues esa profesión o esas actividades contables. Bueno, ¿qué nos dice la ley 1314 del 2009? Nos dice que para poder que Colombia en las empresas empiecen a manejar las NIF, entonces las empresas las clasificaron en tres grupos. Entonces dijeron que el grupo 1 iban a pertenecer a las grandes empresas y que ellos o están manejando las normas internacionales de información financiera que se llaman NIF plenas. También entonces que se clasificaba un grupo 2 que a ese grupo iban a pertenecer las pequeñas y medianas empresas del país y que estas empresas manejan su contabilidad bajo las NIF para pymes, o sea, las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas. Y Colombia se inventó un tercer grupo que es las microempresas. ¿Por qué? Porque la economía de Colombia, más de un 95% son microempresas. Entonces, la economía de Colombia no es igual a la economía de los otros países que son desarrollados. Por lo tanto, pues Colombia tuvo que crear esta otra norma que ya no es internacional, sino que es una norma de información financiera simplificada en la cual ya
sacó esto para que las empresas pequeñas vayan como cuando un bebé nace, ¿cierto? Que un bebé nace y entonces al principio uno empieza a hacerle todo, pero el bebé uno empieza a enseñarle a comer, empieza a enseñar cómo la guilla, enseñarle cómo se viste. Entonces así, eso pasa con el grupo 3 de las microempresas en Colombia. Esta norma es para ir enseñándole a las empresas que a medida que van creciendo, ellos van a tener ya, por ejemplo, si no son microempresas, pues todas tienen un parámetro, unas características. Entonces, aquí se están preparando para que en el momento que sean una pymes y pertenezcan al grupo 2, entonces ya manejen el idioma financiero que se debe manejar en la parte contable para empezar a llevar la contabilidad bajo esta norma. Y así sucesivamente, las que pertenecen al grupo 2 de las pymes van también manejando el lenguaje y directrices para prepararse para cuando sean una gran empresa, si es que llegan a ser, ¿cierto? Y pertenecer al grupo 1, porque cada grupo tiene una mayor responsabilidad. El que menos responsabilidad tiene o menos carga, pues es el grupo 3, porque la contabilidad es más sencilla de llevar, mientras que el grupo 2 ya tiene una norma un poquito más pesadita y ya el grupo 1, eso sí ya es otro nivel. Entonces acá el gobierno sacó unos decretos donde reglamenta la forma de llevar contabilidad para cada grupo. Entonces tenemos, por ejemplo, para el grupo 3, la NI simplificada se rige por el decreto 2706 del 2012. Es muy fácil, eso apenas tiene como 35 páginas. Yo los invito a irla a leer porque ustedes ahí es donde van a empezar como a entender un poquito más todo el idioma financiero de las normas. Y el decreto 3019 del 2013, que simplemente ahí salieron especificando las características del grupo 3, porque nosotros cuando salió este decreto 2706 no quedó claro. Los contadores obviamente que pusimos la queja y todo eso ante pues la Junta Central de Contadores y ellos ya pues hicieron todo un proceso para que el gobierno sacara otro decreto y pudiéramos nosotros tener claro las características del grupo 3. Y acá tenemos entonces el decreto 3022 del 2013, que fue el que inicialmente reglamentó el grupo 2, y el decreto 2784 de 2012, que inicialmente reglamentó el grupo 1, pero en el año 2018 el gobierno en un solo porque esas normas internacionales se están constantemente actualizando. Entonces, no nos va a sorprender que en determinado momento saquen otro decreto para poder actualizar esas normas como estén. Entonces, este último decreto es el 2483 del año 2018, en donde es el mismo decreto para el grupo 1 y 2, pero no quiere decir que es la misma forma de llevar contabilidad, simplemente que en ese mismo decreto hay un libro dedicado a explicar cómo llevar la contabilidad para el grupo 1 y otro libro de ese mismo decreto o capítulo que está especificando cómo llevar la contabilidad para el grupo 2. Bueno, vamos a ver si ustedes han puesto cuidado, muchachos. Acá hay unas preguntas. Dice, ustedes van a contestar por la cajita del chat. ¿Cuál norma reglamenta la contabilidad en Colombia? Hablamos de varias, ¿cierto? Varias normas. Las personas que se acuerden, que acabaron allí ¿de qué decretos hablamos? Acabamos de hablar de unos decretos, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Decreto 2649, qué bien, excelente, muy bien. ¿Y la ley cuál? La última que salió en el año 2009. ¿Sí se acuerdan? La ley, la ley 43, ella es la que nos reglamenta, pero la profesión contable, pero la ley de las NIF, la ley que ya dice, bueno, que Colombia las empresas tienen que manejar, pues eso, la 1314, excelente. Bueno, y ahora sí, ¿qué es las NIF? Colóquenme ahí por la cajita del chat. ¿Qué es las NIF? Les voy a soplar. N, normas, normas internacionales de información financiera. Excelente, Paola, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo se clasifican las empresas para el manejo de la contabilidad? Se clasifican en qué? En tres grandes grupos, ¿cierto? No, en tres grandes, no, en tres grupos, ¿cierto? ¿El grupo qué? Eso, tres grupos, pero entonces el primer grupo, ¿cuál será? Grandes empresas, excelente. El del grupo 2 son para las cuales, las pymes, excelente. Y el 3 para las cuales, las micro. Ay, súper. Gracias, muchachos, Mauricio, Juliet, Stephanie, Paola, no, muchas gracias. Bueno, ¿qué ley regula la profesión contable? Bueno, ya la dijeron, que es la ley 43. Esa ya la dijeron, que es la ley 43. Excelente, porque están poniendo mucho cuidado, mucho viciosos. Bueno, vamos entonces a seguir con nuestra explicación. Resulta de que hay unas normas, unos principios contables por los cuales pues se lleva la contabilidad en Colombia. Estos principios de los que yo le estoy hablando acá es bajo el decreto 2649. Bajo las NIF tenemos otros principios adicionales que ahorita les voy a hacer una invitación muy cordial. Las personas que les esté gustando e interesando todo este mundo de las NIF, les tengo una gran invitación para que ustedes aprendan mucho más sobre las NIF. Pero entonces, por ahora vamos a mirar de qué se tratan cada uno de estos principios. Entonces, por ejemplo, tenemos esto es bajo el decreto 2649, ¿listo? Entonces tenemos el principio de la entidad. Dice, ¿qué es lo que dice? Que como tal la empresa es una persona jurídica y es bueno, a la que se le debe llevar contabilidad, ¿sí? Es decir, nosotros no le vamos a llevar contabilidad como tal a los dueños de la empresa por separado, no, sino que es como tal a la entidad y que la entidad se supone que es una persona jurídica diferente de sus socios y es a la cual se le lleva la contabilidad. Bueno, el principio del negocio en marcha se supone que la duración de las empresas es indefinida, pero de hecho cuando uno crea la empresa, siempre uno lo crea por medio de un acta y en ese acta siempre hay que estipularse la duración de la empresa, ¿cierto? Pero para términos contables, cuando no, o sea, cuando nosotros en los estados financieros colocamos que los estados financieros cumplen con el principio de negocio en marcha, eso significa que la empresa va bien y que por ahora se supone que la duración de la empresa es indefinida. ¿Listo? Bueno, hay otro principio que es de periodo contable. Resulta que en Colombia los estados financieros o la contabilidad se tiene que llevar por periodos. Entonces, el periodo principal es el periodo de un año que va del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Y las empresas están en obligación de elaborar estados financieros bajo cada periodo, ¿listo? Pero a la vez, las empresas para mayor organización ese periodo contable lo subdividen por los meses del año. Entonces, como todo un año tiene 12 meses, entonces ellos colocan que la contabilidad de enero, que la contabilidad de febrero, y ellos van llevando así su contabilidad por esos periodos. Pero el periodo del que habla este principio contable es el periodo que es del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Listo? Hay otro principio que es de enfrentamiento. ¿Qué quiere decir esto de enfrentamiento? Que las cuentas se tienen que enfrentar para hallar algunos valores que son importantes. Por ejemplo, tenemos que la cuenta de ingresos siempre se enfrenta con la cuenta de gastos y también la de costos para hallar una utilidad o una pérdida del ejercicio. Pero nosotros acá tenemos otro ejemplo de enfrentamiento que es, por ejemplo, las cuentas de balance, que es el activo, pasivo y patrimonio, en donde nosotros podemos vivenciar la ecuación patrimonial, en donde, ¿qué nos dice? Que el activo debe ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. Entonces, mire que ahí hay un enfrentamiento, pero también esa ecuación se puede despejar y nosotros podemos decir que el activo menos el pasivo es igual a patrimonio o que el activo menos patrimonio es igual a pasivo. ¿Qué pasó? ¿No me están escuchando bien, muchachos? ¿Me confirman si me están escuchando bien o viendo? No sé, estoy preocupada. ¿Ustedes sí me están escuchando, muchachos?
Aló, aló, jóvenes. Ah, bueno, es que alguien habló por ahí. Me preocupo porque es que hay veces se cae el internet y uno se queda hablando solo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, hay otro principio que es de conversatismo o criterio prudencial. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros para manejar la contabilidad no podemos sobrevalorar o subvalorar las operaciones o las cuentas o los valores de las operaciones, ¿sí? Porque eso se llamaría también alterar cifras, lo que se conoce también como alterar estados financieros. Entonces, en las cuentas, todo, o sea, tiene que tener ese criterio de prudencia en el cual todo debe ser lo que es, no sobrevalorar ni los ingresos, ni los gastos, ni los costos, ni activos, ni pasivos, ni patrimonio, pero tampoco subvalorarlos. Bueno, tenemos otro principio que es de costo, en donde nos dice que ese principio de costo es simplemente que los documentos, o sea, todos los hechos económicos tienen que tener unos documentos que le den la validez a esos hechos económicos para poder que la empresa se deduzca los gastos y los costos en el momento que estén elaborando los informes fiscales o las declaraciones de impuestos, ¿sí? Entonces, este principio lo contempla acá, en donde dice todas las operaciones contables, todos los hechos económicos o transacciones, eso se le dice muchos nombres, tienen que tener un documento válido con el objetivo que la empresa pueda hacer deducciones fiscales de los impuestos. Bueno, otro principio es de revelación suficiente. Resulta de que en la contabilidad hay un estado que se llama notas a los estados financieros. Esas notas a los estados financieros es la que revela como tal detalladamente, mejor dicho, como cuenta y cuento, cuenta y chisme de los valores que hay en los estados financieros, porque cuando uno hace unos estados financieros para las empresas, pues uno evidencia el nombre de las cuentas y unos valores, pero esos valores en sí hay veces no dicen mucho. Vienen y dicen más a fondo, es cuando ya nosotros tenemos que elaborar las notas a los estados financieros donde vamos a dar una revelación suficiente de cada situación de la empresa, de cómo está verdaderamente la empresa, con el objetivo de que al hacer esa revelación suficiente de esos hechos económicos o de esa situación, la empresa pueda tomar decisiones, es decir, influya en que los gerentes puedan tomar decisiones acerca pues de sus operaciones y empresas. Hay un principio que se llama de la unidad monetaria. ¿Qué quiere decir? Que todos los estados financieros deben ser elaborados bajo una moneda. Y pues en este caso para nosotros Colombia es bajo el peso. También hay otro principio que se llama de la consistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los hechos económicos, operaciones, todos los registros contables que se realicen en la empresa tienen que ser elaborados o registrados bajo unos criterios y políticas contables. Y de hecho, en las normas internacionales es obligatorio que todas las empresas tengan un manual de políticas y procedimientos contables. Y mire que esta norma 2649 no difiere mucho de las normas internacionales, porque de hecho hay unos principios de las normas internacionales que son prácticamente igual a esto, sino que hay otros que sí vienen, o sea, hay otra terminología que es importante que ustedes la sepan. Acá no la vamos a ver, pero les tengo una invitación. ¿Qué principios contables conoce? A ver, de los principios que les acabé de explicar, muchachos, ustedes, ¿cuál se acuerdan? Coloquen ahí por la cajita del chat. ¿De cuál se acuerdan? No, hubieron varios, ¿cierto? Hubieron muchos. Pero dentro de los que ustedes digan, ay, ese es el que más me acuerdo. Costos, muy bien, el principio de costos. De negocio en marcha, dice Stephanie, excelente, así es, de negocio en marcha, de la entidad, qué bien.
súper. Ay, muchachos, ustedes qué juiciosos, de verdad que me sorprende. De periodo contable, sí, excelente. Muy bien. Y hay más, o sea, estos son unos, pero hay más, hay más. Espere y verá que yo les tengo una invitación que ustedes se van a animar. De enfrentamiento, exacto, exacto, que se enfrentan las cuentas y nos van a dar de la unidad de medida, excelente. No, mejor dicho, un grupo muy chévere, muy juicioso. Bueno, vamos a continuar entonces, ya que están tan juiciosos, tan pilas. Eso, el de la entidad es el de la personalidad jurídica, muy bien, sí. Bueno, vamos entonces acá a mirar nuestro decreto 2650, en donde ese decreto introduce el Plan Único de Cuentas, también conocido como PUC, que es la herramienta que nos ayuda a nosotros a poder hacer registros contables. Es la que nos ayuda a dar una uniformidad porque tiene un catálogo de cuentas, las cuales tienen unos números o están identificadas por unos números y tienen un nombre, así como nosotros. Cada persona de nosotros tiene, que su tipo de documento, que su número de documento y que su nombre. Pues las cuentas tienen también un tipo de documento que es el código y tienen un nombre y además tienen un esqueleto como nosotros, un sistema óseo como nosotros. El de la cuenta T se llama, el de las cuentas se llama cuenta T. ¿Sí? Entonces, pero además tiene una descripción y una dinámica en donde nos va a decir por qué motivo se debita una cuenta y por qué motivo se acredita una cuenta. A eso se le llama descripción o dinámica o naturaleza de las cuentas, que ahorita ya lo vamos a ver. Además, que ese decreto nos ayuda a que haya más transparencia en todas las operaciones económicas y podemos observar que hay varios tipos o clases de PUC de acuerdo como al sector que pertenezca a la empresa. Por ejemplo, tenemos en Colombia el PUC financiero, el PUC comercial, que es el que vamos a manejar bajo el decreto 2650 y es el que más manejamos. Y el PUC, hay un PUC que también es para las empresas aseguradoras, el PUC de hospitales, el PUC real, hay un PUC que se llama el PUC real. Entonces, mejor dicho, hay un PUC también para entidades sin ánimo de lucro. Entonces, hay muchos. Pero lo más importante es que aprendamos a manejar las cuentas principales, que ya después de que uno aprenda a manejar esas cuentas, ya puede manejar cualquier PUC. Ya, o sea, uno no, ay, no, que qué horror ese poco de PUC, entonces a qué horas voy a aprender todo eso. No, es solamente uno aprende lo principal, las cuentas principales y ya después uno ya se vuelve sagaz en manejar esos otros. PUC, eso también depende pues del sector al cual uno trabaje, ¿cierto? Porque pues si uno es auxiliar contable o contador, pues uno muchas veces se especializa, que yo me especializo más en el sector financiero, no, que me gusta más llevar contabilidades, es para empresas comerciales y así sucesivamente, uno pues va adquiriendo la experiencia. Bueno, clasificación del PUC según ese decreto 2650, entonces el PUC se clasifica en cuentas reales, nominales o de orden. Las cuentas reales, también conocidas como cuentas de balance o cuentas de situación financiera, son la cuenta 1, que se llama activo, que los activos son todos los recursos que la empresa tiene y cumplen con 3 condiciones según las NIF, que es ser controlado por la empresa, que le genera un beneficio económico a la empresa en presente y a futuro y adicional que se puede medir, es decir, que la empresa puede calcular el valor de ese activo. Ejemplos de activos. Toda la propiedad, planta y equipo, todo el dinero que la empresa tenga, posea, sea en caja, sea en bancos, las cuentas por los derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Cuentas por cobrar, porque de pronto los clientes le deben a la empresa, o también los trabajadores le pueden deber a la empresa, o también derechos como, por ejemplo, que la empresa tiene el derecho a utilizar un software contable. ¿Sí? Entonces, todo eso se le conoce como activos. Dentro de la propiedad planta de equipo, pues hay un número de elementos, como por ejemplo los computadores,
los escritorios, las sillas, las mesas, todo lo que la empresa necesite para la infraestructura, edificios, terrenos, transporte, todo ello. Bueno, la cuenta 2 pasivo, que son todas aquellas obligaciones presentes que la empresa tiene y que obviamente surgieron por un trato que la empresa hizo en el pasado, y además que esos pasivos la empresa le va a tocar desprenderse de un dinero a futuro para poder cancelarla. Esa es la definición según las normas internacionales, es decir, las deudas, así como nosotros los seres humanos tenemos deudas, las empresas también empiezan a adquirir unas deudas, unas obligaciones. Tenemos nuestra cuenta 3 patrimonio, en donde las NIF nos dicen que el patrimonio es la diferencia del activo menos el pasivo, ¿sí? Pero nosotros el patrimonio, yéndonos más a fondo, lo conocemos como el capital con el que empezamos cuando nosotros estamos empezando un negocio. Ese capital aportado por los dueños de la empresa. Para las normas internacionales dicen que el patrimonio es como un pasivo interno. ¿Por qué? Porque es como una obligación que se tiene con los mismos dueños de la empresa, ¿sí? Para las normas internacionales. En el patrimonio nosotros también, ¿qué podemos evidenciar? Podemos evidenciar que allí se va a ver reflejado las utilidades o las pérdidas del ejercicio que la empresa tenga cada periodo, es decir, cada año. Tenemos nuestras cuentas nominales, también denominadas cuentas de resultado. ¿Por qué? Porque nos ayudan a elaborar un estado que se llama estado de resultado. Y esas cuentas son 4 ingresos, en donde el ingreso es, mejor dicho, así como nosotros tenemos ingresos por nuestra actividad económica, que, si somos empleados, entonces el sueldo, ¿cierto? Si somos empresarios, entonces el dinero que ingresa, que nos ingresa, pues también por los negocios que tengamos. Entonces, a las empresas lo mismo. Todo aquello que le genere esos ingresos y provengan de la actividad económica que desarrolla. Si es una empresa que de pronto compra y vende zapatos, entonces la venta es de esos zapatos. Si es una empresa que de pronto compra ropa y vende, entonces una empresa de ropa, ¿cierto? Y así sucesivamente, pues hay muchas actividades económicas. Estos ingresos también pueden ser no operacionales, es decir, una empresa puede tener ingresos por algo que no sea la actividad económica directa de la empresa, sí, claro. Por ejemplo, una empresa puede decir, ay, yo tengo este almacén tan grande, es un almacén de zapatos, pero mira que hay mucho espacio y vino, por ejemplo, alguien de una persona que vende correas y me dijo que si le alquilaba un espacio para vender sus correas y pues yo no vendo correas, es un producto que puede sustituir em, el, pro- em, el producto que yo vendo, no es una competencia adicional. Si una persona viene comprando una correa, puede que se antoje de comprar un zapato, ¿cierto? Entonces, eso todo es también estrategia de mercado, pues la empresa le va a alquilar a esa otra persona y ese dinero que le ingrese también va a ser un ingreso, sino que ya se le va a llamar ese ingreso, pues no operacional. Bueno, tenemos nuestra cuenta 5 de gastos, que es todas aquellas erogaciones o erogaciones son como desembolsos, salidas de dinero que la empresa tenga que hacer sí o sí en el momento o a futuro con el objetivo de cubrir o con el objetivo de que pueda operar, tanto administrativamente como en su parte financiera, como en su parte de ventas, como en su parte pues de todo el manejo pues de la empresa. Por ejemplo, dentro de los gastos tenemos todo lo que son sueldos, tenemos todo lo que son los arrendamientos, todo, mejor dicho, los servicios públicos, todo eso que la empresa necesita para poder realizar esa actividad económica, se le llama un gasto y ese gasto pertenece a la cuenta 5. Estos gastos también tienen una clasificación. No se preocupen que yo esto se los estoy explicando por encimita, pero en las próximas conferencias voy a explicarles a profundidad cada una de estas cuentas. Entonces, no se preocupen si de pronto estoy hablando rápido, si de pronto ustedes dicen, no, es que habla muchas cosas así. No, porque todo esto ahorita es una abrebocas, ¿sí? Pero las próximas clases vamos a profundizar y es más, vamos a hacer ejercicios contables, entonces no se me van a angustiar.
Estos gastos se clasifican, como les acabé de decir, gastos administrativos, gastos de ventas, financieros y también como pérdidas, porque las empresas pueden tener pérdidas. Tenemos nuestra cuenta 6 costo. ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y un costo? La cuenta 5 gasto y la cuenta 6 costo. Es que el costo es relacionado directamente con el ingreso, ¿sí? Cuando yo digo relacionado directamente, ¿qué es? Es que, por ejemplo, yo compro zapatos para venderlos, entonces esos zapatos que yo compro para venderlos es un costo, no es un gasto, ¿sí? Porque los gastos es para operar, ¿sí? Pero el costo es la inversión que yo tengo que hacer para poder generar mis ingresos. Entonces, claro, para poder vender para poder tener mi ingreso, me tocó comprar los zapatos para venderlos. Entonces, mire que la diferencia es que el gasto, pues es un gasto, una erogación, la cual no es recuperable, mientras que el costo es una inversión, la cual sí es recuperable en el momento que se genere el ingreso. Bueno, y la cuenta 7, costo de producción, esto le aplica a las empresas que son industriales y que ellos compran materia prima, eh, obviamente contratan una mano de obra para transformar esa materia prima en un producto terminado con el objetivo de venderlo. Entonces, esas empresas manejan esta cuenta que se llama costo de producción y esa cuenta a la vez se clasifica también en otras cuentas, que es las cuentas por la compra de la materia prima, por por la contratación o el pago de la mano de obra para poder elaborar esa materia prima en un producto terminado y por algo que se llama SIF, que son costos indirectos de fabricación, que ya es como tal algunas cosas que se necesitan utilizar para poder elaborar ese producto que la empresa va a vender. Les voy a dar un ejemplo para que no se me pongan pues confundidos y es, por ejemplo, yo soy una empresa que elaboro arepas. Entonces, mi materia prima, pues es la masa, ¿cierto? La masa, yo tengo que ver el maíz, yo tengo que comprar el maíz y bueno, pero entonces contrato unas personas que me van a cocinar, a lavar el maíz, cocinarlo, me lo van a moler y me van a hacer las arepas, ¿cierto? Me las van a también a empacar. Bueno, pero en todo ese proceso, además de esa materia prima que yo utilicé principal, que es el maíz, y además de la mano de obra, yo también tuve que utilizar otras materias primas que de pronto no tienen relación como tal directa, o sea, uno no puede decir, ay, es que la arepa está hecha de eso, sino que se necesita utilizarla para poder hacerla. Ejemplo, el agua, porque yo necesito echarle agua a esa masa, a ese maíz para poder que se cocine. Ese agua sería un SIF, ¿sí? Eh, Mire que no le digo que es materia prima, es un SIF. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, ay, es que la arepa está hecha de agua. O sea, yo no veo la arepa ahí palpada ahí. No, no la veo. Yo veo la masa, ¿cierto? Entonces, por eso no lo clasifico como una materia prima, sino como un SIF, un costo indirecto de fabricación. O sea, los costos indirectos de fabricación pueden tener materias indirectas, materiales indirectos y mano de obra indirecta. Entonces, el agua es una materia, pero indirecta. Y, por ejemplo, una mano de obra indirecta, por ejemplo, el técnico que de pronto viene cada mes a hacerle mantenimiento a la máquina de moler. Esa puede ser una mano de obra, pero indirecta, porque él como tal no está elaborando las arepas, sino que estás ayudando con otro proceso, que es la máquina, y esa máquina, pues, ya es indirecto, ¿cierto? Es una explicación pequeña, pero no se preocupen que más adelante vamos a profundizar. Bueno, y la cuenta de orden es una cuenta em, es la cuenta 8 deudoras y cuenta 9 acreedoras. Esas cuentas como tal no nos sirven a nosotros para elaborar como tal los estados financieros como tal, que son los que uno mira y evidencia los números de la empresa, pero sí nosotros podemos informar los hechos económicos que contabilicemos en estas cuentas de orden en las notas a los estados financieros. ¿Cuál es la particularidad de de estas cuentas? Es que ellas son como unas cuentas que nos ayudan a hacer registros contables que se llaman contingencias o que tienen un grado de certidumbre de que ese hecho económico suceda
o no suceda, o sea, no se sabe bien el valor de ese hecho económico. Entonces, la cuenta 8 deudores es que de pronto el dinero pueda, la certidumbre de que el dinero pueda ingresar a la empresa, o la cuenta 9 acreedores, que es la certidumbre que la empresa tenga de que el dinero pueda llegar a salir. Entonces, un ejemplo, una empresa echó injustamente a un empleado. Ese empleado demandó a la empresa y la empresa tiene que indemnizarlo. Todavía no se sabe bien el valor a indemnizar. De pronto el juez es el que va a determinar cuánto es el valor porque el empleado demandó. Entonces lo que hace el contador es que va a registrar ese hecho económico, va a colocar el valor que cree, o sea, porque obviamente tiene que tener como hacer una estimación, pero todavía no lo va a llevar como a las cuentas principales, sino que las va a manejar en las cuentas de orden porque no se sabe bien todavía el valor. Entonces, esas cuentas de orden es precisamente nos ayudan a eso, a llevar un orden de determinados hechos económicos que todavía no se saben bien los valores, o sea, hay un grado de certidumbre. Bueno, codificación del PU. Entonces, en nuestro plan único de cuentas, ya vimos que existen pues la cuenta 1, activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 costos, 7 costo de producción, 8 cuenta de orden deudoras y 9 cuenta de orden acreedoras. Pero cada cuenta principal tiene unos grupos y dentro de esos grupos hay unas cuentas y dentro de las cuentas hay unas subcuentas y dentro de las subcuentas hay unos cuentas que se llaman auxiliares. Entonces, yo les traigo acá un ejemplo. Tenemos nuestro cuenta 1, que es el activo, y dentro del activo está la cuenta 11, que se llama efectivo y equivalente al efectivo, también se llama disponible. Dentro de la cuenta disponible, entonces mire que por eso se va codificando, hay una cuenta 1105 que se llama caja, pero dentro de la cuenta caja hay una subcuenta que es la 110505 que se llama caja general, y a la vez dentro de la subcuenta caja general tenemos un auxiliar que se llama 11050501 caja general punto 1. Y mire que así es que se van codificando las cuentas como en ese orden, en esa jerarquía, depende, el auxiliar depende de la subcuenta, la subcuenta de la cuenta como tal, la cuenta del grupo y el grupo de la cuenta principal, tipo clase, ¿sí? Entonces, a las cuentas tipo clase se le tienen un dígito, a las cuentas grupo tienen 2 dígitos, como ustedes pueden ver. La cuenta como tal llamada cuenta tiene 4 dígitos. Las subcuentas tienen 6 dígitos y si tienen más de 8 dígitos se le llama una cuenta auxiliar. Por ejemplo, cuando aplica mucho esto de que se creen varias auxiliares para, por ejemplo, la subcuenta caja general, cuando de pronto es un supermercado que tiene su caja general, pero a la vez tiene como 10 cajas. Entonces, claro, el contador le crea un auxiliar a cada caja. ¿Por qué? Porque hay que darle una organización. Cada caja debe tener un responsable. Además, el dinero en la empresa, pues se le tiene que hacer un seguimiento, se le tiene que hacer un arqueo de caja. Las personas cuando manejan caja tienen que iniciar con un plante, ¿cierto? Con cierto valor y tienen que cerrar caja todos los días y entonces eso es muy delicado y estas cuentas nos ayudan a eso, muchachos, a que haya ese orden y a que se le pueda dar ese control que amerita cada cuenta. Bueno, ¿qué cuentas contables conocen, muchachos? A ver, cuéntenme ahí por la cajita del chat de cuál de esas cuentas que acabamos de hablar ustedes conocen. ¿Cuál cuenta conoce? Las reales, muy bien. ¿Y las reales cuáles son? Mises nos dice, no, Julián nos dice que la 2 pasivo, muy bien. Andrés nos dice que Paola nos dice que las reales, activo, pasivo y patrimonio, muy bien.
Andrea nos dice que el activo, que es la cuenta 1. Andrea nos dice que la 1110 bancos. Muy bien. Sí, a medida que uno más va manejando todo esto, pues uno se va aprendiendo esas cuentas como de tanto manejarlas. Bueno, vamos a mirar entonces cómo vamos. Ya casi terminamos, no se preocupen que ya estamos que terminamos. Bueno, las NIF y las cuentas contables. Resulta que bajo las NIF ¿qué nos dice? O el gobierno que nos dijo cuando introdujo las NIF, nos dijo, cada empresa es libre de manejar su plan único de cuentas con base a sus necesidades y a su actividad económica. Es decir, no los vamos a obligar a que tienen que llevar su contabilidad bajo el decreto 2650 manejando ese plan único de cuentas. No. Entonces, ahí ya no es una obligación manejar ese decreto 2650 que les acabé, pues que acabamos de socializar. Lo que pasa es que nosotros los contadores, pues sí nos seguimos manejando la contabilidad por él y lo único que hicimos fue contextualizar ese plan único de cuenta bajo las NIF. ¿Por qué? Porque las normas internacionales, por otro lado, nos dicen que nosotros para poder sacar estados financieros tenemos que tener incorporados en esos estados financieros unas partidas o unas cuentas contables. Esas partidas son esas mismas cuentas contables que cumplan la definición de activo, pasivo, ingreso y gasto. Entonces ustedes dicen, ay, instructora, pero mire que ahí en las NIF no está el patrimonio y tampoco vemos el costo, ¿cierto? No está. Resulta que bajo las NIF, el pasivo, como yo les decía ahorita, el pasivo se considera pasivo externo y pasivo interno. Entonces, el pasivo externo es para nosotros es la 2, pasivo con otras personas, con terceros, y pasivo interno para las NIF es la cuenta 3 para nosotros, patrimonio, ¿sí? Entonces, en el mismo pasivo está la cuenta ingreso, pues sí, normalita. La cuenta gastos, o sea, acá nosotros no vemos las cuentas, la cuenta costo como tal. ¿Por qué? Porque bajo las NIF ellos clasifican a los gastos de varias maneras y dentro de esas maneras que ellos clasifican los gastos está una cuenta que se llama, o un rubro que se llama gastos de producción. Entonces, a ellos, a los gastos, a los costos no le dicen costos, sino que le dicen gastos de producción. Pero ¿dónde está? Está dentro de la misma cuenta de gastos. Listo, para que no se preocupen, ay, no, que entonces no, que eso cambió mucho, que eso es muy horrible. No, eso no es nada horrible, nada difícil, simplemente nosotros lo seguimos manejando con nuestras cuentas pero cuando uno va a investigar bajo las NIF, uno va a encontrar esto, pero simplemente uno ya sabe, uno se contextualiza y uno ya sabe que en el pasivo pues está el patrimonio y que en el mismo gasto está el costo para las NIF pues, a nivel internacional. Listo, muchachos. Bueno, resulta, como yo les decía ahorita, que las cuentas tienen una estructura, ¿sí? Como un sistema óseo que se llama cuenta T. Esto, vea, este cuadro, muchachos, sí yo les voy a pedir encarecidamente que se lo aprendan, porque de esto depende que ustedes aprendan a manejar, a hacer registros contables, de que ustedes se aprendan este cuadrito. Como yo les voy a mandar estas diapositivas, entonces ustedes van a poder tomarle foto, descargarlo, tenerlo ahí. Bueno, entonces resulta que las cuentas de las que acabamos de hablar tienen una estructura que se llama lado debe y lado haber. Adicional de que tienen un número, cada uno un código y tienen el nombre, también tienen entonces la estructura que se llama lado debe y lado haber. Al lado debe se le dice débito, al lado haber se le dice crédito. Según si o sea, cada cuenta aumenta sea por el debe o sea por el haber. Si una cuenta aumenta por el debe, se dice que la cuenta es de movimiento o de naturaleza débito. Pero si la cuenta aumenta por el haber, se dice que la cuenta es de movimiento o de naturaleza crédito. Entonces, por ejemplo, tenemos la cuenta 1 activo, la cuenta 5 gastos, la cuenta 6 costo de venta, 7 costo de producción y 8 deudoras, que son cuentas que aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Entonces, podemos decir que estas cuentas son de naturaleza débito.
Y por el contrario, la cuenta del pasivo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingreso y 9 acreedores son de naturaleza crédito porque aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Entonces, ejemplo, ay, que en el activo, que vamos a comprar un computador. Ese computador, pues, una propiedad planta de equipo. Ese computador está aumentando, disminuyendo, está saliendo o está ingresando a la empresa. Ah, no, si la empresa lo está comprando, está entrando, entonces está aumentando. Ah, entonces ese computador está aumentando el activo, ¿sí ve? Pero supongamos que ese mismo computador nosotros lo compramos con otra cuenta que hay en el mismo activo que se llama caja, ¿cierto? La caja es un activo, es el dinero que hay en el banco, es el dinero que la empresa tiene. Entonces, ese dinero me está entrando a la empresa, por el contrario, me está saliendo, me está tocando entregarlo. Ah, no, pues que le toca entregarlo, porque pues si no lo entrega no le van a entregar el computador. Ah, entonces está saliendo, está disminuyendo el activo, entonces ese valor se coloca por el haber. ¿Sí ve? Entonces, así es que uno tiene que analizar cada operación o cada registro contable. No se preocupen porque en la otra conferencia vamos a ver varios ejemplos de registros contables donde vamos a dar el manejo de esta naturaleza de estas cuentas para que ustedes adquieran el dominio y aprendan cómo manejar los registros contables, cómo hacer registros contables de acuerdo a las operaciones pues las más generales que se dan en la empresa. Entonces, lo importante es que tengan este cuadro y que sean una hojita, no sé, o sea, en el celular que lo pongan de pantalla para que ustedes se lo graben y vayan repasando cada cuenta que es de acuerdo a lo que yo les acabé de explicar hoy. Bueno, y ya, esa es mi explicación del día de hoy.